Monte María presenta De Familia en Familia. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja se en uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. En este lunes de la quinta semana, lunes laboral, ayer empieza, recuerden que la semana empieza el domingo, el primer día de la semana, pero así estamos, ¿verdad? En este lunes, día de San Mauro, el abuelito papá de doña Ivonne. Saludos, doña Ivonne. Doña Bombón. Pues aquí dice Santos Mauro, yo creo que es eso. No, don Mauro. Y también Mauro, el muerto. Ajá. Tenemos un amigo colaborador que ya se ha muerto como 3 veces, 4 veces se ha muerto. O sea, no es que se haya muerto, sino, oye, que se murió Mauro. Sí, y ahora que se murió Mauro, el tío de Sor Susana, dice, ay, oye, y en la peregrinación iban, oye, pues que se murió Mauro, ay, pobre padre, no era Mauro, el otro Mauro, y apareció por ahí, pues que no estabas muerto. Ya le dio risa, pero ya son como 2 o 3 veces. San Sulpicio y Valerio, sí, y en los que tenemos aquí, Alfonso Buenrostro, era de la familia, Elizabeth Garcés y Dairín Minet Pavón, sobrino de madre, pues fue el club McQueen a la oficina de licencias y tenencias, sí. Ah, ¿fue? Y por primera vez, madre, pusieron ahí en el margen de la... ¿Qué pusieron? De mi hoja, bueno, de esa hoja. Ajá. Dice, persona de la tercera edad. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! Pero, mire, viendo aquí a Padre Juan Rivas, pues cualquiera dice que sí, mire. El Padre Juan Rivas, pues, sí se ve... Tercera edad. Ya pues también, ya sí, de los 60 años. Pero, ¿le pusieron persona sí. de la tercera? Y entonces me dice si traía yo mi IFE, o INE, se llama ahora. Dice el señor que me atendió primero, pues yo me presento como pasito y luego con alzacuellas. Y también los padres iban, y me encontré a otro padre, pero no iba de padrecito. Y lo saludé. Ay, padre Rayito, me quiere mucho, por cierto. Padre Palacios, Armando. Qué bonito. Cuando salimos de Tecate nos fue a alcanzar. Padre, no alcancé a llegar, pero qué bueno. Y entonces me dice, ¿tiene su IFE? Aunque sí le siguen diciendo IFE, ¿no? Dice, para de una vez aplicarle su descuento. Bueno, sirve para algo, padre, sirve para algo. Para decirle que estás le viejo. Un descuento. Y ya, bueno, pues, de 800 y tantos pesos, que la renovación de la licencia, en 470. Ah, padre, qué bueno tener 60 años, padre, pero que no pasara de allí. Bueno, pero son 62, ¿no? Ay, bien, le saludamos y hacemos la broma con todo cariño. Y las personas ahí, un jovencito de 20 años, el que me hizo ahí y pues yo ahí, el doctor, ahí, y ve bien aquí. Jovencito, sí. Pero ¿cómo el doctor? Es que dice ahí en los papeles, dice, después de 60 años pasar al examen médico. ¿Y pasó? Ah, sí, pero nada más le dicen ahí 4 cosas. ¿Y vio bien? Sí. Vio bien. Nos pelaba los ojillos. No le dijeron, no usa lente ni nada. Ah, no, sí uso lentes. Oh, por eso, pero... No, sí, por naturaleza ya es vista cansada. Oh, claro. Cuando uno ya está viejo, madre, como usted comprenderá. Ah, caray. Ya la vista cansada necesita descanso, por eso salen las ojeras. Así, las almohaditas estas para pues fíjese, padre, que no están llegando tan viejas, porque madre Maggie tiene, ¿qué? 30 años, si acaso, y tiene vista cansada, y dice, doctor, ¿y puedo ir a dormir? Para que descanse. Bueno, pues, madre, ya que salió a colación, salude, madre.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Pues celebrando aquí que el Parraíto ya tuvo su primer descuento como miembro de la tercera edad. Bueno, pues felicidades, Parraíto. Porque mire, hay muchos que no llegan. Bueno, eso sí. Hay muchos que no Mi llegan. papá ya se había ido a los 60, exactamente cumplió en en febrero 11 de 1987, 87 sí, y se enferma ese día. Ese día se jubila Y ese es y enfermo. va a darle gracias a Dios en San Juan de los Lagos, a la Virgen, y ahí empezó con una llaga varicosa, no, úlcera, Úlcera. de Diabética. diabetes. Sí, entonces, y de ahí, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 4 meses y se fue a los 60 años. Se fue a los Mi 60. mamá a los 65 dice, le gané a tu papá. Bueno, pues salud de madre. Bueno, pues usted igual que doña Rita, hasta los 120. Bueno, pues estamos acá compartiendo con ustedes e iniciando esta semana, poniéndole en las manos de nuestro Señor, nuestra Madre Santísima, pidiéndole que su socorro en este tiempo, ¿verdad? Que pues se ven duras las cosas, las situaciones, pero la fe va más allá de lo que se pueda ver en el mundo. Así es que con fe, con amor y con devoción iniciamos esta semana ofreciéndosela al Señor nuestro Dios. Y así agradecemos también la visita hoy aquí con nosotros el padre Jorge Zárraga Martínez. Sí, ¿es usted, padre? Ya no somos el trío dinámico, Ruco dinámico. ¿Cómo han pasado los años? Bueno, No, madre, oiga, simplemente sí. que llevamos 17 años, empezamos en 2001, para estas fechas estábamos para el 25 de marzo, pero empezamos, me invitó el señor arzobispo, entonces, obispo, don Rafael, y participar en el año de la vida, el 2001, y fue que ya fuimos a una estación, nos dieron la 1420, y ahí está el padre Andrés Rivera. No mandes a tus hijos a misa, ve con ellos. Muy bien, bueno, pues como quiera que ¿cómo sea. han cambiado ustedes dos? Imagínese, 62 años menos 17, sáqueme la cuenta, pues son los que tenemos así. 37, Y como 37. bien desveladitos, pues sí, por eso las almohaditas. Ahí. Bien trabajaditos. Padre Jorge. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean Ya bienvenidos sé. a su programa de Familia en Familia. Hoy inicio de semana, casi ya fin de mes, y bueno, compartiendo esta experiencia donde pueden comunicarse a nuestros teléfonos 689-73-90-91 y 92. 689-73-90-91 y 92, también a través de Chulavista, área 619-420-1538 y 420-1428. Y pues todas las, bueno, también Denver, área 720-229-5642, para que pues nos hagan llegar sus intenciones, comentarios, preguntas a nuestra página montemaria.org, /web 2. Muy bien. Muy bien, gracias. Saludamos a Negrito Sammy y Jao. Fácil, Jao. rápido. Y inmediatamente nos ponemos a la par con nuestros hermanos en radio con Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Abre mis oídos, quiero oír como tú. Abre mis oídos, ayúdame Dios.
confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina por la senda del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos los busca de todo corazón. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. Postrada en el fondo está mi alma, devuélveme la vida, tu palabra. Mi alma está llena de tristeza, consuélame, Señor, con tus promesas. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. Escoge el camino verdadero y he tenido. Y del segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 13 al 14, 30, 16, 5 al 13. En aquellos días llegó un hombre a avisar a David: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David les dijo a sus servidores que estaban con él en Jerusalén: huyamos pronto, porque si llega Absalón no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, pues si se nos adelanta y nos alcanza, nos matará y pasará a cuchillo a todos los habitantes de la ciudad. Al subir por el monte de los olivos, David iba llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todos sus acompañantes iban también con la cabeza cubierta y llorando. Cuando llegaron a Bahurín, un hombre de la familia de Saúl, llamado Semeí, hijo de Gerá, les salió al encuentro y se puso a seguirlos. Los iba maldiciendo y arrojaba piedras a David y a todos sus hombres. El pueblo y los soldados se agruparon en torno a David. Semeí le gritaba: «¡Fuera de aquí, asesino malvado! El Señor te está castigando por toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el trono a tu hijo Absalón, y tú has caído en desgracia, porque eres un asesino». Abisaí, hijo de Sarvia, le dijo entonces a David: «¿Por qué se ha de poner a maldecir a mi señor ese perro muerto? Déjame ir a donde está y le corto la cabeza». Pero el rey le contestó: «¿Qué le vamos a hacer? Déjalo, pues si el Señor le ha mandado que me maldiga, ¿quién se atreverá a pedirle cuentas?». Enseguida David dijo a Abisai y a todos sus servidores: «Si mi propio hijo quiere matarme, con cuánta mayor razón este hombre de la familia de Saúl. Déjenlo que me maldiga, pues se lo ha ordenado el Señor. Tal vez el Señor se apiade de mi aflicción y las maldiciones de hoy me las convierte en bendiciones». Y David y sus hombres prosiguieron su camino. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Muy bien, y para tener un rico, tenemos unos comentarios hermosos del Papa, por ejemplo, hacia la humildad de David, y dice: no hay humildad sin humillación. Bueno, pero esto nos compartía el Papa esta mañana, allá. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Esta buena nueva. Capítulo 5, versículo del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas.
Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino y postrándose ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de allí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues hay material suficiente, omega suficiente. Y quiero enfatizar, Padre, algo que aparentemente no le damos crédito, y ya nuestro Señor decía, ¿verdad?, de algunos sacerdotes, nos lo comparte Monseñor Octavio Michelini, que usted ya ha leído, por supuesto, y nos dicen de sacerdotes que con todo y sus sapiencias, pues niegan la existencia del infierno, incluso, ¿sí?, o niegan pues lo que hay en el purgatorio. Estábamos leyendo ayer y me daba mucho pues emoción que la vida no termina en la tumba, dice Jesús, y te das cuenta de la trágica situación de muchos sacerdotes míos que están caminando a grandes pasos hacia la condenación eterna de su alma. ¿Puede haber sobre la tierra tragedia más grande, más horrible que esta? ¿Puede haber engaño más diabólico que el que se ha difundido en nuestros tiempos por pseudo maestros, afirmando que el infierno no existe y que la misericordia divina no podría permitir jamás la condenación eterna de un alma? Estos propaladores de herejías y errores quisieran anular la justicia divina, mientras deberían saber que en mí misericordia y justicia son indivisibles, porque en mí son la misma y única cosa. Esto pues el Señor lo dice en esa revelación privada, aceptada y aprobada por la Iglesia, y para hablarnos de la familia de Dios, la familia de Dios, y dice, es la Iglesia triunfante, la Virgen y los santos, la Iglesia purgante y la Iglesia militante. Entonces habla de esta interrelación de su cuerpo místico. Son las 11:30, vamos a una pausa y esperamos ese rico comentario de Padre Jorge Eduardo Zárraga. Dios es amor y te ama. Al verdadero amor no se le conoce por lo que exige, sino por lo que ofrece. De familia en familia, regresamos.
Bueno, ya estamos de regreso y hay un planteamiento muy interesante que yo trataba de hacer el día de ayer en la misa con estas lecturas que se complementa con la primera lectura de hoy y con el Evangelio de hoy sobre a qué vino Jesús. Esto yo trataba de explicárselo a los niños porque un niño muy interesante me hizo una pregunta, que por qué cada domingo se ponía nada más un segmento del Evangelio y no todo el Evangelio, si es tan bonito y si es tan importante, ¿por qué no se pone todo? Y bueno, pues yo le trataba de explicar y le dije, pues imagínate que es un bosque inmenso, de mucha lluvia, y hay mucho tipo de árboles. Entonces, pues no se puede estudiar todo el bosque en un solo momento. Entonces se agarra un árbol y se estudia. Luego en la otra vez se agarra otro árbol y se estudia para tratar de ir conociendo todo el bosque. Entonces el Evangelio nos presenta árboles de todo este misterio tan grande de amor de Dios por nosotros que tenemos en el Evangelio. Y después de ahí salió la reflexión precisamente de que, pues obviamente a veces nos presentan pasajes del Evangelio donde Jesús sana enfermos, o pasajes del Evangelio donde Jesús da de comer. Y a veces quisiéramos o pretendemos que nuestra iglesia sea una iglesia de lucha social o de atención médica, que no es que no sea, pero no es la esencia. ¿Cuál es la esencia entonces de este bosque? Y sería la pregunta, ¿a qué vino Jesús? Al final de cuentas, se los trataba de explicar a los niños, yo construí un aparato electrónico, vamos a suponer esta cámara que está enfrente de mí, y llega Madre Eli y me la rompe. Entonces viene el Señor a arreglar, o yo arreglo lo que yo hice, y lo que voy a hacer es alejar a Madre Eli de mi aparato para que no me lo dañe. Entonces Dios creó algo maravilloso y somos nosotros. Llega el demonio y lo descompone. Entonces Jesús vino a reparar su obra y a liberarnos del demonio. Jesús vino a reparar su obra. ¿Cómo repara su obra? Esto se llama redención. Nos libera de la trampa que el enemigo ha puesto para que nuestra vida se descomponga. Y esto, obviamente, la redención se hace en 8 pasos. Primer paso, encarnación, nacimiento, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación. Con esto el Señor viene a reparar, a liberarnos. Entonces, ¿a qué vino Jesús? A liberarnos del mal y del maligno. Satanás existe. No es algo ambiguo, no es algo que sea amorfo o que es el mal así como... No, es real. Satanás existe y es un dogma de fe. De hablar de la existencia de Satanás. Entonces Jesús vino a liberarnos del mal y del maligno. Y esto lo hace en la primera etapa a través de la redención. Segunda etapa es a través de la vida de gracia. O sea, ya nos redimió, pero ahora hay que mantener esa vida de gracia, que es la vida sacramental. Lo que nosotros tenemos como los sacramentos: bautizo, confirmación, primera comunión, confesión, orden sacerdotal, unción de los enfermos y matrimonio. A través de ello mantenemos esta vida de gracia. Y la tercera etapa, que es la interesante, es a través de la enseñanza. O sea, y lo decía ayer, el Evangelio, muy interesante, cuando se asombraban de la enseñanza, dice el texto: Jesús llegó a Cafarnaúm y el sábado siguiente se fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Entonces, la redención, la salvación, Jesús vino a reparar su obra y a liberar su obra. Y esto lo va a hacer a través de esa redención que se implica en esos 8 pasos, que se continúa a través de la vida de gracia, la vida de oración y a través de la enseñanza. Jesús viene a enseñarnos, no viene a curar enfermos, no viene a reparar cuerpos dañados, sino eso hubiera sido su prioridad. La prioridad es la salvación del alma. Por eso en la segunda lectura de ayer, cuando decía San Pablo algo muy interesante, y lo decía, que ustedes vivieran, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y cómo agradar a su esposa. Y también la mujer, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Y yo lo ponía en el ejemplo del cuerpo.
El cuerpo tiene una ocupación, no se preocupa, el cuerpo tiene una ocupación. ¿Cuál es? Mantenernos con vida. Y si tiene que sacrificar algo, va a tener que sacrificar lo menos importante para conservar lo más importante. Y ponía el ejemplo, ¿por qué cuando hace frío las manos se nos ponen frías? Y un niño en la mesa dice, pues porque hace frío, así como diciendo, ay padre, qué menso. Pues sí, pero, o sea, ¿cuál es el mecanismo por el cual el cuerpo se pone frío? Las manos, la piel. Y ya un señor decía, para proteger los órganos vitales. Y en este caso, podríamos poner varios, pero voy a poner dos, el corazón y los pulmones. Un cuerpo no puede funcionar sin corazón, no puede funcionar sin pulmones. Puede funcionar un tiempo sin riñones y un tiempo que le haya fallado el hígado, en lo que se va descomponiendo. Claro, no puede vivir mucho tiempo así. Pero si le falla el corazón, inmediatamente se muere. Si le falla el pulmón, inmediatamente se muere. Entonces, la preocupación es que nosotros nos preocupamos más por las manos. Y a veces nos preocupamos más por los pies. ¿A qué me refiero? A todo, ¿qué si mi esposo, qué si me dejaron, qué si el miedo, qué si el coraje, qué si me falta, qué si no voy a tener? Y por preocuparnos de todas esas, nos desocupamos de atender el alma, de atender lo que vino a hacer Jesús por nosotros. Cuando está bien el corazón y el pulmón, fácilmente se puede recuperar la función de los órganos. Entonces Jesús no vino a alimentar a personas, ni vino a curar enfermos, vino a liberarnos. Como consecuencia, su iglesia se dedica a esto, pero primero a liberar. Y esto se da, repito, a través de estos. Y la enseñanza que va a ser fundamental, va a ser precisamente todo este proceso a través de las homilías de los padrecitos, a través de las enseñanzas de la iglesia, la doctrina, los dogmas, todo esto es para no caer en la descomposición que Satanás vino a hacer en nuestras vidas. Él vino a reparar y él vino a liberar. No vino a ser una iglesia social. Lo social viene como consecuencia de cuidarlo primero. El problema es que mucha gente se preocupa mucho por su salud, pero se desocupa de su alma. Y entonces viene ese pasaje que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. Entonces, una de las acciones fundamentales de la liberación es enfrentar a Satanás. Jesús va a hacerlo en forma particular, por ejemplo, con el texto de ayer, que expulsa a un demonio, pero fíjense, él habla en plural, el demonio. Has venido a destruir, a acabar con nosotros. Es un solo demonio ahí, pero él está hablando en nombre de todos los demonios, porque cuando Jesús lo expulsa, le habla en singular, sal de aquí y vete, cállate y vete. Está hablando en singular Jesús, pero él está hablando en plural, porque está hablando en nombre de todos los demonios. Y ahora lo vemos en el texto de ahora, de lunes, cuando se nos presenta esta liberación del endemoniado por una legión, que son más de 2000 demonios. Jesús vino a liberarnos, pero lo hace en forma general, o sea, a todos a través de su redención, y a veces viene a liberarnos en forma individual, un milagrito por aquí, una sanación por acá. Pero ¿de qué me sirve que te sane el cuerpo si tu alma tú la tienes descuidada? De todas maneras te vas a volver a enfermar, de algo te vas a morir. Y eso es lo que no entendemos. O sea, el Señor, más que venir a reparar tu cuerpo o a reparar esta cuestión de injusticia, vino a liberarnos. En la liberación viene después, a través de esta liberación, la justicia, y viene procurar la sanación de los enfermos, atender a los enfermos, atender a los que no tienen. El problema ahí es cuando muchas personas hacen un apostolado, y que hay muchísimas, pero no están salvando su alma, o sea, no están trabajando en su alma. Entonces el apostolado no deja de ser una simple parche que quieres hacer para tu conciencia o para decir, estoy haciendo algo bueno. Si no estás trabajando en tu alma, tu apostolado es incompleto, porque no lo estás haciendo desde la experiencia de la liberación. Y solamente aquel que experimenta la redención, la liberación, el acto de salvar tu alma por parte de Dios, entonces su apostolado está fundamentado en esta libertad, está fundamentado en esta experiencia. Obviamente para esto, como nos decía la primera lectura, ¿no?, que nos presenta esta situación conflictiva de Absalón, hijo de David. Claro, David pues también no era una perita en dulce,
Pero lo interesante de David es que siempre reconoce, acuérdense cuando cometió el pecado con la esposa de Urías, que se la caminó, la dejó embarazada, y bueno, pues mata a Urías y se queda con ella. Y Natán lo cuestiona. Oye, hay un hombre que tenía 100 ovejas y pues uno que tenía una y que tenía 100 se quedó con la que tenía una. No, hombre, este es un desgraciado, que pague. Pues ese eres tú. Perdone pecado. Se arrepiente. Se arrepiente. El acto de humildad más grande es reconocer mis miserias. No justificarme. No justificarme por las miserias del otro. Es que ustedes me hacen enojar. Espérate, esto no te da derecho ni a humillar, ni a ofender, ni a degradar a la persona. Porque entonces no estás viviendo la libertad. Sigues siendo esclavo de tus impulsos, sigues siendo esclavo de tu coraje, de tu odio, de tu soberbia, de todo esto. Entonces reconocer que estoy mal es el primer paso. Y si el otro está mal, si el otro me traicionó, y yo no estoy viviendo esta experiencia de la liberación de mi alma, entonces sigo siendo presa de mis sentimientos, de mis impulsos, que no desaparecen, óiganlo bien, no desaparecen, pero ya no soy presa. Tengo coraje, pero no actúo con el coraje. Tengo tristeza, pero no actúo desde mi tristeza No, simplemente actúo desde esta libertad, porque voy aprendiendo. La enseñanza es el camino que Jesús me marca para seguir. Y hay esta reflexión que tenemos grabada Madre Blanquita y yo, que la utilizaba ayer, quise utilizarla ayer, pero en el auditorio no se ve muy bien la grabación de la última Navidad, de este hombre que no quiere ir a misa porque no cree que un Dios se pueda hacer hombre, y se queda solo en casa, y oye cómo golpea un ganso, oye un ruido en la ventana, hay una tormenta de nieve, y sale y ve una bola de gansos perdidos, dando vueltas, porque no saben para dónde ir, están perdidos. Él quiere ayudarlos, pero no sabe cómo, entonces abre su granero y espera que se metan. No se meten. Entonces hace señas como diciendo, métanse ahí. Tampoco. Les avienta comida. Tampoco. Se acuerda que tiene su hijo un ganso amaestrado, agarra el ganso amaestrado, lo suelta, vuela con ellos, y el ganso que conoce el camino se mete al granero. Y lo que van a hacer los otros es meterse también al granero. Esa es la enseñanza. El camino en medio de tu dolor, el camino en medio de tu tristeza, el camino en medio del daño que se te hace, el camino en medio de esa situación de enfermedad o de injusticia, no es lo que tú sientes, claro que lo vas a sentir, sino la enseñanza que Dios te marca para ser liberado y no volverte a descomponer por las situaciones que el mundo va marcando. La enseñanza es fundamental. Si no hay enseñanza, no te liberas. Podrá el Señor liberarte en el momento de una sanación, de que se te da de comer, pero no estás viviendo la libertad de los hijos de Dios, que esa es la enseñanza. Y esto obviamente se vive desde la humildad que vemos en esta primera lectura, y muchos tienen miedo a la humillación, tienen pánico a ser humillados. ¿Y saben por qué? Porque no son libres. El que no se deja humillar y el que no aprende a humillarse no ha sido liberado, porque sigue viviendo de la apariencia. ¿Cómo me van a hacer esto a mí si yo he hecho, si yo me he sacrificado? Y ahí es donde se da uno cuenta que es una persona que todavía no ha permitido que la libertad que el Señor ha querido darle, pues no se ha dado. ¿Por qué? Porque está todavía encerrada o encerrado en esa soberbia. ¿Cómo me van a hacer esto a mí? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? ¿O por qué no me toman en cuenta? ¿O por qué? Todas las actitudes que todos tenemos, desgraciadamente, desde esta actitud soberbia. Cuando te lastiman, cuando te traicionan y eres libre, actúas de una manera diferente. Sigues teniendo los mismos sentimientos, te sigue doliendo igual o hasta más, pero sigues la enseñanza que Jesús nos va marcando, que es el camino al granero. En medio de esa tormenta yo puedo aprender a caminar. Pero si no tengo enseñanza, no, pues es que sí, yo creo en Jesús, se me apareció, es que tuve una visión, pero no tienes enseñanza. Por eso es tan importante la doctrina, lo que la iglesia marca.
escuchen, yo les decía a la gente, yo les pido de favor, después de cada misa, lo que el sacerdote haya predicado, puede ser que no sea muy buen predicador y seamos como que hablamos mucho, como yo comprenderé, luego a veces ataranto, pero lo importante aquí es, aunque el sacerdote no predicara, el evangelio, las lecturas, algo, compartan, mediten, profundicen terminando la misa. ¿Qué entendimos? ¿Qué nos dijeron? ¿Cómo lo vamos a aplicar como familia o con tus amigos? O si llegas, mira, se dijo esto, que lo compartas. Va a profundizar esa enseñanza en tu corazón. Y esto te va a ir haciendo libre. Una libertad que no vas a encontrar en nada ni en nadie. Por eso, pues, que esta palabra de Dios, termino ya con nada más con el salmo de ayer. Y es precisamente lo que dice: Señor, que no seamos sordos a tu voz. Muy bien, equipo, muy bien. Bueno, pues a seguir a nuestro ganso, amaestrado, más bien en la obediencia. Madre Eli. Gracias, Barbarito. Tenemos por acá a una hermanita que nos dice: Padre, ¿hasta dónde uno se puede humillar o cómo ser humilde? ¿Debo dejar que la gente, hermanos, patrones, la gente en general me trate mal y de todos modos poner la cara de que no pasa nada, pero sin dejar de ver cómo me tratan, cómo me hacen sentir mal? No es válido alejarse de ellos. La mera verdad, eso no, a veces no sé qué hacer con la gente. Siempre desde pequeña me he esforzado por dar una buena cara a la gente, ser amable, pero la mayoría con la gente que he tratado me dan a entender que no me soportan, que soy tonta. Ilumíneme, Padre. Bueno, le vamos a iluminar. Enciende la luz, déjala brillar. Pues fíjese usted que puede sacarle provecho a esto exactamente como nos lo ha dicho el Papa Francisco esta mañana. Le decía, ¿verdad? Dice, el Papa finalizó la homilía animando a pedir a Dios la gracia de la humildad, y usted la tiene, pero con humillación le sobra. Incluso, ahí está usted, si alguno es valiente, puede pedir al Señor que le envíe humillaciones para parecerse más al Señor. O sea que la tesis del Papa es: no hay humildad sin humillación, y en esa humillación, en ese morir para vivir, pues es donde nos duele. Pero fíjense, ¿qué es lo que impide que nosotros vivamos en la plenitud la gracia de Dios? Dice Jesús, dice: aprendan de mí que soy manso, guiado por el Espíritu, y humilde de corazón. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, maestro de humildad, que es la llave de todas las virtudes, nuestro Señor Jesucristo maravillosamente se humilla y permite que sea humillado. Imagínense todos los ultrajes, ¿verdad?, que le dan, le llueven golpes, 5.470 golpes. 5.400. Yo tengo por aquí que le reveló el Señor a Santa Brígida, 5.745, dejen más certero y rápido, 5.475 golpes. Y ayer que Madre Blanquita estaba leyendo el Vía Crucis y decía, ¿no?, incluso así pormenorizado en revelaciones privadas, cómo fue eso. Ofrézcalo al Señor y vamos a ganar, pero diga: para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios es la manera de ganar almas, como Jesús nos lo enseña. Y bueno, pues si ya tiene el cuero duro, ya está curtida, va a haber muchos frutos. Pero todo eso que le humillan, haga unos ganchitos y diga: en el nombre de Jesús yo perdono a todas las personas que me han humillado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo también. Y síganle, que sigan. Como dijo la monjita aquella, Madre Eli, échale más, papacito. ¿Qué más? Muy bien. Tenemos también por acá a Esther Vázquez en San José, California. Padre Rayito, bendiciones. Mi pregunta es: ¿cómo es que en aquel entonces había tanta gente con espíritus inmundos y lepra? ¿A qué se debían esas enfermedades? Bueno, si había endemoniados, pues es porque el demonio está y porque nosotros hemos abierto la puerta
hoy día, la Santa Muerte, entre comillas, santa, pues es una puerta para que el demonio entre. Las tentaciones, y Padre Jorge ayer hablaba también sobre las tentaciones, dicen que no fueron 3, pero el esquema los marca Lucas capítulo 4, versículo del 1 al 14, en tres formas de tentación. Las naturales, sintió hambre, sed, frío, etcétera, sintió hambre. Las necesidades básicas, diríamos. Segunda tentación, hay 2 versiones, pero vamos a coger la de Lucas, ¿verdad? Lo llevó a una montaña muy alta y le mostró los reinos de aquel. Todo esto será tuyo si te postras y me adoras. Y la tercera, la superstición, o decía Padre Jorge, cambiar a Dios, poner a Dios un ídolo, otra cosa en el lugar de Dios. En este caso pues, sería todo esto que viene de las supersticiones y todo eso. Eso, el demonio siempre tiene el permiso, por decir, de Dios para probarnos en nuestra fe. Por eso se dan todas esas enfermedades que no debía existir si nosotros nos sometemos, como nos dice nuestro Señor con Luisa Picarreta, nos sometemos total y absolutamente a la divina voluntad y quitamos ese sentimiento de culpa, porque yo ya te perdoné, perdónate a ti misma, levántate y ponte a hacer lo que te dije. Más. Muy bien, sí, tenemos más. Tenemos a Lorena Valenzuela en Chula Vista, California. Buenos días, Manarelli Parreito. ¿Cuándo son las pláticas de los nutrientes en Tijuana y Chula Vista? ¿Tiene el mismo precio en Tijuana y Chula Vista? Gracias. Sí, el precio no cambia, es el mismo. Porque pues ahí lo venden en la empresa, ¿verdad? Y eso pues tienes que ir con la misma cantidad de dinero en dólares. Tienes que ir allá, lo venden igual. Y las pláticas son aquí los lunes a las 5 de la tarde. En martes a las 12 del mediodía en Casitas Sagrados Corazones en la librería, y el sábado aquí también a las 3:30 de la tarde, el sábado 3:30 de la tarde, y dependiendo con doña Eva pueden llamar ahí a Casitas Sagrados Corazones. A veces también ellos tienen el sábado ahí en Casitas Sagrados Corazones. Y tenemos también a Karina Reyes en New Haven, Connecticut. Hola, preciosa. Buenas tardes, Trío Dinámico. Bendiciones, me da gusto saludarlos a los 3. Espero algún día no muy lejano vengan para New Haven, Connecticut, el Trío Dinámico de Tijuana. Saludos, Dios es amor y te ama. Muy buenos deseos, muy buenos deseos. Tenemos también por acá a Pita Ugarte. 10 misas por la salud de Conchita Corcuera, 10 misas por las necesidades espirituales y temporales de Doc Cloax, y por las intenciones espirituales, temporales y materiales de Pita Ugarte. Tenemos también a Cecilia Tobar en Denver, Colorado. Hola, Padre Rayito, Jorge, Marely, buenas tardes. Padre, una pregunta: los remedios que usted conoce y sabe que es bien para el cáncer en la matriz, si me pudiera saber por qué la esposa de un compañero de trabajo de mi esposo le detectaron cáncer en la matriz, y recuerde que usted ha ayudado a personas a sanar. Le pido por favor si me pudiera contestar. Gracias y Dios lo siga bendiciendo. Claro que sí, y esto de Naughty for Life, o sea, los nutrientes, pues ahí tenemos. Ojalá pueda comunicarse con Pilar López. García López. Ya. Y tenemos también por acá, déjeme ver, bueno, Cecilia nuevamente, David Arreola en Michoacán. Padre, ¿qué opinión tienen ustedes de los misioneros Misericordia, María Gracia T? Ellos pasan por internet directo en vivo las apariciones de la Virgen María, de Jesucristo y el Señor San José desde el Centro Mariano La Aurora, que está en Paysandú, Uruguay. Es un grupo ecuménico. Pues yo no sabría decirle, pero ya nos vamos. No sabría decirle. Porque no sabemos. Sí. Madre, le toca despedir, Padre. Vaya. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que Dios es amor. Y te ama. Gracias por tu atención. De familia en familia llega a su fin por esta ocasión. Te esperamos mañana a esta misma hora
Recuerda que Dios es amor y te ama. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor.